Mi nuera se acostó con mi esposo una semana antes de que firmáramos los papeles del divorcio. Yo fingí no saber nada. En la reunión, el abogado me entregó un documento que negaba mis derechos. Sonreí. Lo que hice después dejó a todos sin palabras. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje del comedor mientras acomodaba la vajilla buena para el almuerzo. Sofía había llamado esa mañana. Su voz sonaba extrañamente tensa cuando me pidió que habláramos. Solo las dos. Algo en su tono me apretó el estómago, pero aparté esa sensación. Sofía era la hermana mayor de mi nuera Ember, y aunque siempre habíamos sido cordiales, no éramos particularmente cercanas. Alisé con cuidado el mantel, el mismo lino color crema que había usado en reuniones familiares durante 30 años. A mis 64 años, todavía me enorgullecía mantener las tradiciones, de crear un hogar acogedor. La casa se sentía demasiado silenciosa últimamente, con solo yo moviéndome de un lado a otro. Damián, mi esposo desde hacía 42 años, llevaba meses distante, siempre encontrando pretextos para quedarse hasta tarde en el trabajo o encerrarse en su estudio. Y Iván, nuestro hijo de 35 años, estaba tan absorbido por su matrimonio con Ember que sus visitas se habían vuelto, en el mejor de los casos, meramente formales. El timbre sonó, y al abrir la puerta encontré a Sofía de pie en la entrada, aferrando su bolso como si fuera un escudo. Se veía pálida. Su maquillaje, normalmente impecable, estaba ligeramente corrido alrededor de los ojos, como si hubiera estado llorando. Inmaculada, gracias por recibirme, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Claro, hija. Pasa, pasa, respondí. La conduje al comedor, notando cómo le temblaban un poco las manos cuando dejó su bolso sobre la mesa. Preparé tus sándwiches de pepino favoritos y ese pastel de limón que tanto elogiaste la última vez que viniste, le dije. Ella logró una sonrisa débil, pero no tocó la comida que yo había acomodado con tanto cuidado. En lugar de eso, se quedó mirando sus manos entrelazadas, los nudillos blancos por la tensión. Sofía, ¿qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Entonces levantó la vista, y en sus ojos verdes vi algo que me heló la sangre. Dolor, culpa, y debajo de todo, una especie de amor desesperado. Inmaculada, necesito decirte algo, y no sé cómo hacerlo sin destruirlo todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mantuve la voz firme. Sea lo que sea, lo podemos enfrentar juntas. Sofía soltó un suspiro tembloroso, con las lágrimas acumulándose en sus ojos. Es sobre Ember y Damián. El mundo se inclinó apenas, pero me obligué a permanecer inmóvil. Crucé las manos con calma sobre mi regazo. ¿Qué pasa con ellos? Están teniendo una aventura. Las palabras salieron atropelladas, como si llevara semanas conteniéndolas y ya no pudiera más. Lo sé desde hace semanas. Los vi juntos en ese cafecito del centro, el que está cerca de la oficina de Damián. Se tomaban de la mano, se besaban, actuaban como amantes. Sentí algo dentro de mí quebrarse, como hielo rompiéndose sobre un estanque congelado. Pero mi voz siguió firme. ¿Estás segura? Sofía asintió, devastada. Confronté a Ember. Ni siquiera intentó negarlo. Se rió y dijo que no era asunto mío. Pero, Inmaculada, las cosas que dijo sobre ti, su voz se quebró por completo. ¿Qué cosas? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saber. Dijo que eras vieja y aburrida, que Damián merecía algo mejor. Dijo que, cuando el divorcio fuera definitivo, se aseguraría de que tú recibieras lo menos posible. Ha estado planeando esto desde el principio. El cuarto empezó a dar vueltas, pero me aferré al borde de la mesa. 42 años de matrimonio, un hijo criado con amor y dedicación, una nuera a la que había recibido con los brazos abiertos. Todo desmoronándose por la codicia y la traición. ¿Por qué me estás diciendo esto?, susurré. Sofía se inclinó y tomó mi mano. Porque está mal. Porque tú siempre has sido buena con esta familia y no mereces esto. Porque Iván no merece estar casado con alguien capaz de un engaño así. Hizo una pausa y se secó los ojos con la mano libre.
y porque amo a mi sobrino y no soporto ver a Ember destruir todo lo bueno de esta familia. Miré nuestras manos unidas, la mía, arrugada y manchada por la edad, la suya, joven y suave. ¿Iván lo sabe? No. Y no sé si debería decírselo. Lo destruiría. Solté su mano y me levanté despacio. Caminé hasta la ventana que daba al jardín que Damián y yo habíamos plantado juntos en nuestros primeros años. Las rosas estaban en plena floración, los pétalos rojos brillando contra el verde. Todo se veía tan normal, tan tranquilo. Pero debajo, las raíces se estaban pudriendo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía detrás de mí. Me giré hacia ella y sentí que algo había cambiado dentro de mí. El impacto inicial daba paso a algo más frío, más calculador. Había pasado toda mi vida adulta, cuidando a los demás, suavizando conflictos, manteniendo la paz. Pero esto no era algo que pudiera arreglarse así. Nada, dije con calma. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Nada? Voy a fingir que nunca escuché esta conversación. Voy a sonreír y a interpretar el papel de la esposa y madre devota. Voy a dejar que crean que están ganando. Pero Sofía, hay juegos que requieren paciencia. Y yo he sido paciente durante mucho tiempo. Me senté de nuevo y me serví una taza de té, con las manos firmes. Dime, ¿Ember sabe que estás aquí? No. Cree que estoy trabajando. Bien. Tiene que seguir siendo así. La miré a los ojos. Y debió ver algo que la sorprendió, porque se recostó ligeramente hacia atrás. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Fingir que nunca me dijiste nada? Sofía asintió despacio. ¿Y Iván? ¿Y tu matrimonio? Di un sorbo al té, dejando que el ritual familiar calmara mis pensamientos acelerados. Algunas batallas no se ganan atacando de frente. A veces hay que dejar que el enemigo crea que ya ganó. Después de que Sofía se fue, me quedé sola mucho tiempo en el comedor, mirando el pastel y los sándwiches intactos. La casa se sentía distinta, como si las paredes mismas hubieran cambiado. Cada foto familiar sobre la repisa, cada recuerdo ligado a los muebles y adornos, todo estaba manchado por el conocimiento de lo que ocurría bajo mi propio techo. Cuando Damián llegó esa tarde, yo estaba en la cocina preparando su cena favorita, carne al horno con zanahorias y papas. El mismo platillo que había hecho todos los jueves durante 40 años. Huele bien, dijo, sin mirarme, mientras se aflojaba la corbata. ¿Día largo en la oficina?, pregunté con amabilidad, como si no supiera que probablemente había pasado la hora de la comida con mi nuera. Lo de siempre. Subió a cambiarse, y yo seguí poniendo la mesa, con movimientos automáticos y precisos. Cuando regresó, cenamos casi en silencio, hablando solo de cosas triviales, el clima, algunas reparaciones de la casa, pero ahora lo observaba con atención, notando detalles que antes había ignorado. Cómo revisaba el teléfono a cada rato, la nueva loción que usaba, el hecho de que ya no me miraba al hablarme. 42 años, y apenas ahora veía a mi esposo con claridad. Esa noche, mientras yacía a mi lado en nuestra cama matrimonial, me quedé mirando el techo y tomé una decisión. Ellos querían jugar. Bien, no tenían idea contra quién estaban jugando. Vivir con la traición era como caminar sobre vidrio roto. Cada sonrisa forzada, cada conversación cordial, me cortaba un poco más el alma, pero persistí, interpretando el papel de la esposa y madre desprevenida, mientras observaba con cuidado el engaño desplegarse dentro de mi propia casa. 3 días después de la revelación de Sofía, Ember llegó para nuestra habitual comida del domingo. Entró en mi cocina luciendo un vestido nuevo de diseñador, el cabello rubio perfectamente arreglado, la sonrisa brillante y falsa como bisutería. «Inmaculada, te ves maravillosa», dijo efusiva, abrazándome con una calidez teatral. «Me encanta lo que hiciste con las flores de la mesa». Devolví su abrazo, notando el perfume caro que se aferraba a su piel, el mismo aroma que había detectado últimamente en las camisas de Damián. «Gracias, querida. Iván debe llegar en breve. ¿Te gustaría una copa de vino mientras esperamos?» «Me encantaría», respondió. Se acomodó en la isla de la cocina, cruzando las piernas con elegancia. En realidad, esperaba que pudiéramos platicar un poco, solo nosotras. Mis manos se mantuvieron firmes mientras servía el vino, aunque el corazón empezó a latirme con fuerza. «Claro. ¿Qué tienes en mente?» «Ember,
Dio un sorbo delicado y se inclinó hacia adelante, en tono conspirativo. Estoy preocupada por ti, Inmaculada, por ti y por Damián. La audacia casi me dejó sin aliento. Ahí estaba ella, la arquitecta de la destrucción de mi matrimonio, fingiendo preocupación. Ah, ¿sí? ¿Y por qué estarías preocupada? Bueno, ustedes dos se ven tan distantes últimamente. En las reuniones familiares se siente esa tensión. Colocó su mano perfectamente manicura sobre la mía, en un gesto de falsa compasión. El matrimonio puede ser tan complicado después de tantos años. A veces la chispa simplemente se apaga. Asentí pensativa, como si estuviera considerando sus palabras. Puede que tengas razón. Hemos pasado por un momento difícil. Los ojos de Ember se iluminaron con una satisfacción que intentó disimular como preocupación. ¿Han pensado en terapia? O tal vez sea momento de pensar en qué los haría más felices a largo plazo. ¿Crees que deberíamos divorciarnos?, pregunté, con la voz cuidadosamente neutral. No estoy diciendo eso, retrocedió rápido, pero creo que la vida es muy corta para quedarse en un matrimonio que ya no llena. Tú mereces ser feliz, Inmaculada. Mereces a alguien que te valore. La ironía era sofocante. Es muy considerado de tu parte decir eso. Me importa esta familia, continuó, con una sinceridad ensayada. Iván querría que sus padres fueran felices, incluso si eso significa estar separados. Y, siendo honesta, sigue siendo una mujer muy atractiva. Estoy segura de que hay muchos hombres que estarían encantados de estar con alguien como tú. Sonreí y asentí, interpretando el papel de la mujer mayor ingenua a la que su atenta nuera guiaba suavemente hacia el divorcio. Por dentro, iba registrando cada palabra, cada gesto, cada manipulación calculada. Cuando llegó Iván, la dinámica cambió de inmediato. Ember se transformó en la esposa devota, pendiente de cada palabra de él, tocándole el brazo constantemente, riendo con exagerado entusiasmo de sus bromas. Pero yo noté cómo sus ojos se desviaban hacia la puerta cada vez que el coche de Damián entraba al garaje. Damián entró al comedor 20 minutos tarde, alegando que lo habían retenido en la oficina. Las mejillas de Ember se sonrojaron cuando él besó mi mejilla a modo de saludo, y observé cómo sus miradas se cruzaban apenas un segundo de más al otro lado de la mesa. Perdón por llegar tarde, dijo Damián, tomando su lugar de siempre. Crisis con la cuenta Matus. No pasa nada, respondió Iván. Justo hablábamos de las vacaciones que Ember y yo estamos planeando para el próximo mes. Ah, claro, dijo Damián, de pronto muy atento. ¿A dónde piensan ir? Aún no lo decidimos, respondió Ember, con la voz más entrecortada de lo normal. Tal vez a algún lugar cálido, tropical, donde podamos escapar de todo. La forma en que miró a Damián cuando dijo escapar me revolvió el estómago, pero seguí cortando la carne asada con manos firmes, manteniendo una expresión amable. Suena maravilloso, dije. Ustedes trabajan mucho. Se merecen un descanso. Después de la cena, mientras Iván y yo levantábamos los platos, Ember y Damián se quedaron en la mesa, conversando en voz baja, íntima. Me esforcé por captar fragmentos de sus palabras. No podemos seguir así, la voz de Ember, urgente y suplicante. No por mucho tiempo, la respuesta de Damián, tranquilizadora. Ella sospecha algo, Ember, preocupada. No sabe nada, Damián, despectivo. Estaban equivocados. Yo lo sabía todo. Pero seguía acomodando el lavavajillas, tarareando suavemente, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. La semana siguiente, pedí cita con mi abogada. No con el abogado de la familia que Damián y yo habíamos usado durante años, sino con una mujer astuta llamada Patricia Chen, especializada en divorcios complejos. Su despacho estaba en el centro de la ciudad, lejos de nuestros lugares habituales, para asegurarme de que nadie me viera y le informara a Damián. Patricia era más joven que yo, probablemente de unos 40 años, con ojos oscuros e inteligentes y un aire de competencia que de inmediato me dio confianza. Señora Montero, dijo después de que le expliqué mi situación, tengo que preguntarle por qué no ha confrontado directamente a su esposo sobre la aventura. Entrelacé las manos en mi regazo, eligiendo las palabras con cuidado, porque quiero entender exactamente a qué me enfrento antes de tomar cualquier decisión.
Esta casa, nuestros bienes, el legado familiar. Necesito saber cuál es mi situación legal. Patricia asintió, aprobando. Un enfoque inteligente. Empecemos por lo básico. ¿Cómo están registrados actualmente los bienes? Durante la siguiente hora, revisamos todo. La casa comprada hace 40 años, con dinero del patrimonio de mi familia. Las cuentas de inversión acumuladas durante décadas de ahorro cuidadoso. El negocio familiar que Damián había heredado de su padre. Y, lo más importante, el fideicomiso establecido por mi abuelo, que incluía la casa y varias propiedades más. Esto es interesante, dijo Patricia, estudiando los documentos del fideicomiso que había llevado. Su abuelo era muy visionario. Este fideicomiso tiene disposiciones muy específicas sobre herencia y divorcio. ¿Qué tipo de disposiciones? La casa nunca puede venderse ni transferirse a nadie fuera de su línea de sangre directa. Incluso si se divorcian, su esposo no tendría ningún derecho sobre ella. Y hay una cláusula sobre infidelidad bastante inusual para fideicomisos de esa época. El pulso se me aceleró. ¿Qué dice? Patricia leyó del documento. En caso de que un matrimonio se disuelva por adulterio, la parte inocente conserva todos los derechos sobre las propiedades del fideicomiso y la parte culpable pierde cualquier derecho sobre los bienes derivados o vinculados a dicho fideicomiso. Me recosté en la silla, sintiendo algo parecido a la esperanza despertar en mi pecho por primera vez en semanas. Entonces, si puedo probar la aventura de Damián, usted conservaría no solo la casa, sino también varias propiedades e inversiones vinculadas al fideicomiso, confirmó Patricia. Propiedades en las que su esposo cree tener participación y no sabe nada de estas cláusulas. Patricia negó con la cabeza. Por lo que me ha contado, parece que él asume que usted recibiría la mitad de todo en un divorcio estándar. No tiene idea de las protecciones del fideicomiso. Salí del despacho de Patricia, sintiéndome más ligera que en semanas. Damián y Ember creían que estaban jugando ajedrez, pero ni siquiera conocían todas las piezas del tablero. Esa noche, observé cómo Damián luchaba por mantener la fachada del esposo devoto. Elogió mi comida con entusiasmo forzado, preguntó por mi día con interés fingido y me besó la frente al desearme buenas noches con los mismos labios que habían besado a otra mujer. Pero pude ver las grietas en su actuación. La culpa lo estaba consumiendo, aun cuando su arrogancia le hacía creer que se estaba saliendo con la suya. Damián, dije mientras nos preparábamos para dormir, he estado pensando en lo que Ember dijo el otro día sobre nuestro matrimonio. Se puso rígido, dándome la espalda mientras colgaba su camisa. ¿Sobre qué? Tal vez tenga razón. Tal vez deberíamos considerar nuestras opciones. Entonces se volvió, y vi un destello de algo en sus ojos. ¿Alivio? ¿Emoción? ¿Estás diciendo que quieres divorciarte? Me encogí de hombros, como si la idea no me partiera el corazón. Digo que quizá ya es hora de que ambos busquemos nuestra felicidad, sea donde sea que nos lleve. Damián asintió despacio, intentando parecer solemne, mientras claramente reprimía una sonrisa. Si eso es lo que quieres, Inmaculada, solo quiero que seas feliz. Mentiroso. Pero le devolví la sonrisa, interpretando mi papel en este teatro terrible. Quiero que los dos seamos felices. Esa noche, mientras yacía en nuestra cama matrimonial, escuchando la respiración satisfecha de Damián a mi lado, pensé en la sonrisa triunfante de Ember, en el vestido caro y el perfume que llevaba a las cenas familiares. Ahora, pensaba en la forma en que ella le había tocado el hombro a mi hijo, mientras planeaba su huida con el padre de él. Creían que eran muy listos, creían que ya habían ganado. No tenían idea de que el juego apenas comenzaba. Las oficinas legales de Petón y Asociados ocupaban el último piso de un reluciente edificio en el centro de la ciudad, todo mármol y caoba, diseñado para intimidar. Yo estaba sentada en la sala de espera, con las manos tranquilamente entrelazadas sobre el regazo, mientras Damián caminaba de un lado a otro frente a los ventanales de piso a techo, revisando el celular cada pocos segundos. Había estado irritable toda la mañana, quejándose durante el desayuno y murmurando que ya quería terminar con todo aquello. Ember había insistido en acompañarnos, alegando que quería apoyar a Iván en ese momento tan difícil para la familia. Ahora estaba sentada junto a mi hijo, con la mano apoyada de manera posesiva sobre su muslo, susurrándole palabras de consuelo al oído.
Iván se veía devastado, pálido, consumido. Todavía creía que este divorcio era una decisión mutua, un final triste pero cordial de un matrimonio que simplemente había llegado a su fin. Si tan solo supiera la verdad. Señora Montero, señor Montero, un hombre alto, de cabello plateado y traje costoso, se acercó a nosotros. Soy Ricardo Patiño. Gracias por venir hoy. Damián había elegido a Petón personalmente, asegurando que era el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Lo que no mencionó fue que Petón también era un viejo amigo suyo del club social, un detalle que yo había descubierto durante mi propia investigación sobre su trayectoria. Nos condujeron a una sala de juntas, dominada por una mesa enorme, rodeada de sillas de piel. Petón tomó asiento en la cabecera y extendió varios documentos sobre la superficie pulida con la eficiencia de quien está acostumbrado a dirigir reuniones importantes. Damián se sentó a su derecha, mientras yo ocupé la silla justo frente a ellos. Iván y Enver se colocaron al extremo de la mesa, lo suficientemente cerca para observar, pero apartados del centro de la negociación. Antes de comenzar, dijo Petón, con esa voz suave y autoritaria de quien sabe controlar una sala, quiero asegurarme de que todos entiendan que esto está pensado como una disolución amistosa. Ambas partes han expresado su deseo de manejar este asunto con dignidad y equidad. Asentí con cortesía. Por supuesto. Eso es lo que ambos queremos. Damián me lanzó una mirada rápida, claramente sorprendido por mi tono cooperativo. Esperaba resistencia, discusiones, lágrimas. En cambio, desde que acepté el divorcio, no había sido más que razonable, lo cual lo tenía visiblemente inquieto. Excelente, continuó Petón. Revisemos entonces el acuerdo propuesto. Deslizó una carpeta gruesa hacia mí. Como podrá ver, hemos intentado dividir los bienes matrimoniales de forma equitativa, tomando en cuenta la duración del matrimonio y la contribución de ambas partes. Abrí la carpeta y comencé a leer, con el rostro sereno, aunque las palabras hacían hervir mi sangre. Según la propuesta de Petón, yo recibiría el pequeño departamento en el centro que habíamos comprado como inversión hace 15 años, la mitad de nuestra cuenta de ahorros conjunta y una pensión mensual modesta. Damián conservaría la casa familiar, el negocio, las propiedades vacacionales y la mayor parte de nuestro portafolio de inversiones. Esto parece bastante desequilibrado, dije con suavidad, sin levantar la vista. Petón se aclaró la garganta. Entiendo su preocupación, señora Montero, pero debemos considerar la realidad de la situación. Su esposo ha sido el principal proveedor durante el matrimonio, y el negocio requiere continuidad en el liderazgo. Además, la casa tiene costos de mantenimiento importantes que serían difíciles de manejar con un ingreso reducido. Pensaban que yo era demasiado vieja, demasiado dependiente, demasiado ingenua para luchar por lo que era legítimamente mío. Adicionalmente, continuó Petón, con un tono cada vez más condescendiente, existen algunas complicaciones específicas con la casa. Parece que hay ciertas irregularidades en la escritura original y en la documentación del fideicomiso. Hasta que esos asuntos se resuelvan, lo más prudente sería dejar la propiedad a nombre del señor Montero para evitar problemas legales. Casi me reí ante la desfachatez. Estaban intentando robar la casa de mi familia usando complicaciones legales inventadas. Vi cómo Enver se enderezaba en su silla, probablemente calculando cuánto tardaría en redecorar la recámara principal. Ya veo, dije en voz baja. ¿Y esas irregularidades, cuándo cree que se resolverán? Petón hizo un gesto despreocupado con la mano. Ese tipo de cosas puede tardar años. Transferencias generacionales, modificaciones de fideicomisos. Es bastante complejo. Realmente, es mejor para todos mantener las cosas simples. Damián se inclinó hacia adelante, usando el tono paciente con el que solía explicarme asuntos de negocios durante años. Inmaculada, sé que esto no es fácil, pero Petón sabe de lo que habla. Así no tendrás que preocuparte por predial, mantenimiento, todos esos dolores de cabeza. El departamento será perfecto para ti, mucho más manejable. Como si yo fuera una niña a la que había que proteger de responsabilidades de adultos. Recorrí la mesa con la mirada. Petón, satisfecho con su manipulación legal. Damián,
fingiendo compasión mientras apenas contenía su emoción por quedarse con todo. Ember, con los ojos brillantes de triunfo, imaginándose como dueña de la casa de mi familia. Y Iván, mi buen hijo, incómodo, pero confiando en que sus padres estaban actuando con justicia. Bueno, dije, cerrando la carpeta con un leve chasquido. Supongo que lo han pensado todo. Petón sonrió, convencido de haber ganado. Hemos sido muy minuciosos. Claro, usted puede pedir que su propio abogado revise los documentos, pero creo que verá que todo es bastante estándar para un caso como este. Un caso como este. Una esposa devota de 42 años siendo descartada para que su esposo jugara a la familia con la esposa de su hijo. No será necesario, dije, tomando la pluma que Petón me ofrecía. ¿Dónde firmo? La sala quedó en silencio. Incluso Ember pareció sorprendida por mi rendición inmediata. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Iván, con voz insegura. Tal vez deberías pensarlo un poco más. Me volví hacia mi hijo. Ese buen hombre que todavía creía en la honestidad porque yo así lo había criado, y le sonreí. Hijo, a veces en la vida hay que saber cuándo luchar y cuándo aceptar la realidad. Tu padre y yo tuvimos una buena historia, pero es momento de que ambos empecemos nuevos capítulos. Damián fruncía el ceño, claramente confundido por mi facilidad para ceder. Había esperado una batalla. Mi calma lo estaba poniendo nervioso. La firma va aquí, dijo Petón, señalando una línea al final de la última página. Y aquí. Y ponga sus iniciales aquí. Firmé con trazos firmes, cada letra perfectamente formada. Inmaculada Montero, la misma firma que había usado en nuestro acta de matrimonio 42 años atrás, cuando todavía creía en él para siempre. Listo, dije, dejando la pluma y mirando directamente a Damián. Espero que esto te dé todo lo que estabas buscando. Algo cruzó por sus ojos. ¿Culpa? ¿Un atisbo tardío de conciencia? Pero pasó rápido, reemplazado por la satisfacción egoísta de un hombre que creía haber salido impune. Ember apenas podía contenerse. Apretó la mano de Iván, con la voz vibrante de emoción. Estoy tan orgullosa de lo maduros que están siendo los dos. Se necesita mucha fortaleza para poner a la familia primero. ¿La familia primero? La mujer que se acostaba con su suegro, dándome lecciones sobre la familia. Gracias, querida, respondí con calidez. Significa mucho viniendo de ti. Mientras nos preparábamos para salir, Petón reunió los documentos firmados con evidente satisfacción. Los presentaré ante el juez mañana mismo. La llamada llegó un martes por la mañana, exactamente 63 días después de que firmé aquellos papeles de divorcio en la oficina de Petón. Estaba tomando café en el porche trasero, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, cuando sonó el teléfono. El nombre de Damián apareció en la pantalla, y por primera vez en meses sentí una diversión genuina al contestar. Hola, Damián, ¿qué demonios hiciste? Su voz estaba cargada de pánico y furia, sin rastro de la cortesía fingida. Di un sorbo tranquilo a mi café antes de responder. Muy buenos días para ti también. Yo estoy bien, gracias por preguntar. El clima está precioso hoy. No juegues conmigo, Inmaculada. Mi abogado me llamó hace una hora. Dice que hay un problema con la casa. Algo de un fideicomiso del que nadie habló antes. Ah, eso mantuve la voz ligera, casi conversacional. Sí, me imagino que fue una gran sorpresa. El silencio del otro lado se prolongó lo suficiente como para pensar que había colgado. Luego, su voz regresó, más baja y peligrosa. Tú lo sabías. Sabías de ese fideicomiso todo el tiempo, ¿verdad? Claro que lo sabía. Es el fideicomiso de mi familia, Damián. Mi abuelo lo estableció para proteger nuestras propiedades de exactamente este tipo de situaciones. ¿Este tipo de situaciones? Su voz se quebró de indignación. Nos estamos divorciando. Eso es normal, Inmaculada. La gente se divorcia todos los días. Me puse de pie y caminé hasta el borde del porche, mirando el jardín que mi abuela había plantado, que mi madre había cuidado y que yo había mantenido con amor durante 40 años. Tienes razón. La gente se divorcia todos los días, pero normalmente no cometen adulterio con su nuera mientras planean robar la casa familiar de su esposa. La inhalación brusca me dijo que no esperaba una confrontación tan directa.
Durante semanas había interpretado el papel de la esposa confundida y herida. Ahora escuchaba a la mujer que había estado planeando su caída mientras él celebraba su supuesta astucia. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó por fin. Desde hace el tiempo suficiente, respondí. El tiempo suficiente para documentarlo todo, para proteger lo que importa. El tiempo suficiente para ver cómo tú y Ember planeaban su pequeño futuro juntos en la casa de mi familia. Nuestra casa corrigió automáticamente, pero ya no había convicción en su voz. No, Damián. Nunca fue nuestra casa. La escritura siempre ha estado en fideicomiso. Podías vivir aquí como mi esposo, pero nunca fuiste dueño ni de un solo ladrillo. Y ahora que decidiste terminar nuestro matrimonio mediante adulterio, perdiste cualquier derecho a permanecer aquí. Otro silencio largo. Luego, con la voz de un hombre viendo derrumbarse su mundo. ¿A dónde se supone que voy a ir? Lo patético de la pregunta casi me dio lástima. Casi. Imagino que tú y Ember lo resolverán. Después de todo, son tan listos. Inmaculada, por favor. ¿No podemos arreglar algo? Sé que cometí errores, pero errores. Lo interrumpí, con la voz firme por primera vez. Los errores son olvidar comprar leche o perder un aniversario. Lo que tú hiciste fue una traición deliberada a todo lo que construimos juntos. Sedujiste a la esposa de nuestro hijo y planeaste robar mi herencia. Eso no son errores, Damián. Es la persona que elegiste ser. Escuché una voz femenina al fondo, aguda y exigente. Ember, sin duda, queriendo saber qué pasaba con sus planes tan cuidadosamente trazados. Tengo que colgar, dijo Damián, derrotado. Pero esto no ha terminado. Sí lo está, respondí con calma. Terminó hace tiempo, solo que tú aún no te habías dado cuenta. Después de colgar, me senté de nuevo y terminé mi café en un silencio tranquilo. El teléfono sonó varias veces más. Primero el número de Damián, luego uno desconocido que probablemente era Ember. Pero no contesté. No tenía nada más que decirles a ninguno de los dos. Una hora después, el coche de Iván entró en la cochera, subió los escalones del porche, con el rostro serio pero decidido. Sofía venía a su lado, sosteniendo una carpeta color manila. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin rodeos. «Claro. Siéntense». Iván tomó la silla frente a mí, mientras Sofía se sentaba a su lado, la cercanía entre ellos reflejando el vínculo creciente que habían formado. En las últimas semanas se habían vuelto inseparables, encontrando consuelo y comprensión en la experiencia compartida de la traición. «Sofía me ha estado ayudando a revisar las cosas de Ember», empezó Iván. «Encontramos unos documentos que creo que necesitas ver». Sofía abrió la carpeta y sacó un fajo de papeles. Estaban escondidos en una caja fuerte en el closet de Ember. Creo que muestran desde hace cuánto tiempo estuvo planeando todo esto. El primer documento era una copia del testamento de mi abuelo, con anotaciones de puño y letra de Ember sobre valores de propiedades y leyes de herencia. El segundo era una línea de tiempo meticulosamente detallada. Cuándo planeaba seducir a Damián, cuándo iniciarían el proceso de divorcio y cuándo pensaban tomar posesión de la casa. Pero fue el tercer documento el que me heló la sangre. Era una póliza de seguro de vida a mi nombre, contratada por Ember hace 6 meses, designándose a sí misma como beneficiaria. «Falsificó tu firma», dijo Sofía en voz baja. «Verifiqué con la aseguradora. No tienen registro de que tú hayas aceptado nunca esa póliza». El rostro de Iván estaba pálido de furia. «No solo planeaba robarte, mamá». No pudo terminar la frase. Me quedé mirando la póliza, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. La mujer a la que había recibido en mi familia, a la que traté como a una hija, no solo había planeado mi ruina financiera, sino posiblemente algo mucho peor. «Hay más», continuó Sofía, sacando un correo impreso. «Esto es de un investigador privado que Ember contrató para indagar sobre los bienes de tu familia. Ha estado investigando el fideicomiso durante meses, tratando de encontrar vacíos legales. El informe del investigador era exhaustivo y aterrador. Detallaba no solo las cláusulas del fideicomiso, sino también mis rutinas diarias, mi historial médico, mis relaciones con vecinos y amistades. Ember me había estado estudiando como un depredador estudia a su presa. «Iván, necesito que lleves estos documentos a la policía», dije, con la voz firme pese al torbellino en mi pecho.
Solo la póliza falsificada ya es un delito grave. Ya está hecho, respondió. Llamé al detective Martínez esta mañana. Está abriendo una investigación por robo de identidad y fraude de seguros. Nos quedamos en silencio un momento, asimilando la magnitud de la traición de Ember. No solo había sido infiel, había estado planeando, de forma sistemática, destruir a toda nuestra familia. Hay algo más, dijo Sofía con hesitación, algo que probablemente debí decirte hace semanas. Iván tomó su mano con gesto alentador. Adelante. Ember no solo es manipuladora y codiciosa, es peligrosa. La voz de Sofía era apenas un susurro. Nuestra tía Leonor murió hace 2 años. Un infarto repentino, muy inesperado. Ember la estaba cuidando en ese momento, ayudándola con sus medicamentos. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica. Iván apretó con fuerza la mano de Sofía. El doctor dijo que podía pasarle a cualquiera, continuó. Leonor tenía un problema cardíaco, pero después Ember heredó su casa y sus ahorros, y parecía tan satisfecha, no destrozada por el duelo, como cabría esperar, sino complacida. ¿Le dijiste esto a la policía?, pregunté. Sofía asintió. El detective Martínez también está investigando la muerte de Leonor. Dijo que podrían exhumar el cuerpo si encuentran pruebas suficientes. Nos interrumpió el sonido de un coche entrando al camino con una agresividad innecesaria. A través de los árboles vi el Mercedes de Damián, seguido de un camión de mudanzas pequeño. Ember bajó del asiento del copiloto como una furia. Su fachada perfecta se resquebrajaba, revelando por fin al depredador calculador que había debajo. «Es mi señal para entrar», dije poniéndome de pie. «Iván, ¿podrías tú y Sofía encargarse de esto? No creo poder mirarlos ahora sin decir algo de lo que me arrepienta». Desde la ventana de la sala observé cómo se desarrollaba la confrontación en el jardín delantero. Ember le gritaba a Iván, el rostro retorcido de rabia, señalando la casa. Damián permanecía junto al camión de mudanzas, los hombros caídos, derrotado. 2 hombres corpulentos esperaban con incertidumbre, sin saber si debían descargar. La voz de Iván se escuchó clara a través del vidrio, calmada pero inquebrantable. «No eres bienvenida aquí, Ember. Ninguno de los dos lo es. Esta es mi casa», chilló Ember. «Firmamos papeles. Es nuestra», no dijo Sofía, adelantándose para ponerse al lado de Iván. «Nunca lo fue y nunca lo será». La mirada que Ember lanzó a su hermana estaba llena de veneno. «Tú hiciste esto. Los envenenaste contra mí. Solo estás celosa porque yo encontré la forma de salir de nuestra familia patética, y tú sigues siendo nadie». «Prefiero ser nadie que ser tú», respondió Sofía con calma. Ember se abalanzó, como si fuera a atacarla, pero Iván se interpuso. Su sola presencia bastó para detenerla. Por un instante, los 3 formaron una imagen clara. Iván y Sofía unidos en su fortaleza e integridad. Ember aislada en su rabia y desesperación. «Sal de mi propiedad», dijo Iván, con una autoridad que nunca antes le había escuchado. Los 2. «Tienen 5 minutos para subirse a ese camión y largarse, o llamaré a la policía». Damián habló por fin, con la voz cansada y rota. «Vamos, Ember». Se acabó. Pero Ember no estaba lista para aceptar la derrota. Giró hacia la casa y me vio en la ventana. Sus ojos estaban desorbitados. «Esto no ha terminado», gritó. «Crees que eres muy lista, pero sé cosas de esta familia. Sé secretos que podrían destruirlos a todos». Abrí un poco la ventana, mi voz clara a través del patio. «Los únicos secretos que se están destruyendo hoy son los tuyos, querida. El detective Martínez está muy interesado en tu relación con tu tía Leonor». El color se le fue del rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Damián la tomó del brazo y la arrastró hacia el camión con una urgencia repentina. «¡Nos vamos!», gritó. «¡Nos vamos ahora mismo!». Cuando el camión de mudanza se alejó, seguido del Mercedes de Damián, sentí que algo se liberaba en mi pecho. Los extraños que habían invadido mi hogar, que habían planeado robar mi legado, y quizá algo peor, por fin se habían ido. Iván y Sofía entraron a la casa, ambos exhaustos emocionalmente pero victoriosos. «Se acabó», dijo Iván, dejándose caer en mi sillón favorito. De verdad se fueron. La parte de la casa,
Sí, corregí con suavidad. Pero Ember aún tiene que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. La falsificación, el fraude y posiblemente la muerte de Leonor. La justicia avanza despacio, pero avanza. Sofía se acurrucó en el sofá, viéndose más joven y vulnerable que sus 30 años. No dejo de pensar que debería sentir lástima por ella. Es mi hermana, después de todo. Pero no puedo. Eligió este camino, paso a paso, decisión tras decisión. No le debes tu compasión, la tranquilicé. Tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con ellas. Al caer la tarde, los tres preparamos la cena juntos en mi cocina. Se sentía como una celebración, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Celebrábamos la supervivencia, la integridad y los lazos que de verdad importan. Al mirar a Iván y a Sofía trabajar lado a lado, pude ver que algo hermoso estaba empezando a crecer entre ellos. No era ese amor desesperado y aferrado que Ember ofrecía, sino algo real y duradero, construido sobre respeto mutuo y valores compartidos. ¿Sabes?, dije cuando nos sentamos a comer. Esta casa ha visto mucha historia. Mi abuela crió a 5 hijos aquí. Mi madre sobrevivió la Gran Depresión dentro de estas paredes. Yo crié a Iván aquí, y algún día espero que sus hijos jueguen en ese mismo patio. Iván y Sofía se miraron de una forma que decía muchísimo sobre su futuro juntos. Pero esta noche continué, levantando mi copa de vino. Celebramos que esta casa se va a quedar en manos de personas que entienden lo que de verdad significa la familia. Brindamos por los nuevos comienzos, y sentí la satisfacción profunda de una batalla bien peleada y ganada. Ember y Damián intentaron destruir todo lo que yo amaba, pero al final solo lograron revelar lo que era verdaderamente valioso. 6 meses después, yo estaba en mi cocina preparando una comida familiar de finales de noviembre. La misma cocina donde había soportado la falsa lástima de Ember y sus manipulaciones calculadas. Pero hoy el espacio se sentía completamente distinto. Cálido, honesto, lleno de risas y amor reales. Iván estaba junto a la estufa, barnizando el pavo con la misma concentración que mostraba cuando era niño y aprendía a amarrarse las agujetas. Sofía estaba sentada en la isla de la cocina. Su anillo de compromiso atrapaba la luz de la tarde mientras picaba verduras para el relleno. Habían anunciado su compromiso hacía un mes, y verlos juntos todavía me llenaba de una alegría silenciosa. «Mamá, el temporizador de los camotes ya sonó», gritó Iván, con las mangas arremangadas y un mandil protegiéndole la camisa. «Yo voy», dijo Sofía, bajándose de su banco con una soltura que ya le salía natural. En esos meses se había vuelto parte esencial del ritmo de nuestra casa. Ayudaba a cocinar, a cuidar el jardín, y con las 1000 cosas pequeñas que convierten una casa en hogar, sonó el timbre de la puerta principal y fui a abrir, esperando a nuestros vecinos, los Hernández, a quienes había invitado a cenar. En lugar de eso, encontré al detective Martínez en el porche, con una expresión seria, pero no sombría. «Señora Montero, espero no estar interrumpiendo su día festivo». «Para nada, detective. Pase, por favor. ¿Le ofrezco café? Tenemos mucha comida si quiere quedarse a cenar». Me siguió hasta la sala, rechazando mi ofrecimiento. Quería actualizarla sobre la investigación antes del fin de semana. Iván y Sofía aparecieron en el marco de la puerta, sus rostros tensos, expectantes. Ember Huerta ha sido acusada formalmente por fraude de seguros, robo de identidad y conspiración para cometer fraude, comenzó Martínez. El fiscal se siente confiado de obtener condenas en todos los cargos. ¿Y Leonor?, preguntó Sofía en voz baja. La expresión de Martínez se volvió más grave. La exhumación reveló rastros de digitalis en el organismo de su tía, niveles consistentes con un envenenamiento intencional, no con una sobredosis accidental de su medicamento para el corazón. Sofía se llevó la mano a la boca. «De verdad, la mató. Estamos armando un caso por un delito grave. Encontramos huellas de Ember en los frascos de medicina y descubrimos que estuvo investigando en Internet los efectos del digitalis durante semanas antes de la muerte de Leonor». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. ¿Y Damián? No hay evidencia de su participación en la muerte de Leonor, pero fue acusado como cómplice en los esquemas de fraude.
Su cooperación con la investigación probablemente le reduzca la sentencia. Cuando Martínez se fue, nos quedamos en la sala asimilando la noticia. La justicia por fin estaba llegando, pero de algún modo se sentía hueca. Leonor seguía muerta. El matrimonio de Iván seguía destruido. Y 42 años de mi vida habían estado construidos sobre una base que se desmoronó en el momento en que mi esposo eligió la traición por encima de la lealtad. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Iván, notando mi silencio. Pensé la respuesta con cuidado. Estoy aliviada, dije al fin. Aliviada de que Enver no pueda lastimar a nadie más. Aliviada de que Leonor tenga justicia. Pero, sobre todo, aliviada de que sobrevivimos a esto con nuestra integridad intacta. Sofía me apretó la mano. No dejo de pensar en los ¿y sí? ¿Y si no les hubiera dicho lo de la aventura? ¿Y si tú no hubieras sabido lo del fideicomiso? ¿Y si Enver hubiera tenido éxito? Pero no lo tuvo, señaló Iván. Y ahora somos más fuertes por eso. Tenía razón. Los últimos 6 meses nos habían probado de formas que jamás imaginé, pero salimos más unidos, más honestos entre nosotros, más conscientes de lo que realmente importaba. Los Hernández llegaron poco después, seguidos por Patricia Chen y su esposo, a quienes invité al descubrir que compartíamos el amor por la jardinería. El comedor se llenó de conversación y risas, de esa calidez auténtica que no se puede fabricar ni manipular. Cuando nos sentamos a cenar, miré alrededor de la mesa. Amistades verdaderas, familia elegida, personas que se querían sin agendas ni cálculos. Eso era lo que Enver nunca entendió. Que la verdadera riqueza no se mide en el valor de una propiedad ni en una cuenta bancaria, sino en la calidad de las relaciones que construyes. Antes de comer, dije, poniéndome de pie y levantando mi copa de vino, quiero decir algo. La conversación se apagó y todas las miradas se volvieron hacia mí. Este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Perdí un matrimonio que creí que duraría para siempre. Descubrí que alguien a quien amaba era capaz de una traición inimaginable. Aprendí que mi familia estaba siendo atacada desde dentro. Hice una pausa, mirando cada rostro a mi alrededor, pero también aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Aprendí que mi hijo es un hombre íntegro, que elige el amor por encima del rencor. Aprendí que, a veces, los regalos más grandes vienen disfrazados de pérdidas. Miré directamente a Sofía, a esta mujer que tuvo el valor de decir la verdad cuando guardar silencio habría sido más fácil. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es la gente que se queda contigo cuando el mundo intenta partirte. La gente que elige la honestidad por encima de la conveniencia, la lealtad por encima del interés propio. Iván se puso de pie y levantó su propia copa. Por mi mamá, que nos enseñó que la gracia bajo presión no es solo una frase, es una forma de vivir. Por Inmaculada, añadió Patricia, que demostró que la paciencia y la estrategia pueden vencer a cualquier adversario. Por los nuevos comienzos, dijo Sofía en voz baja, y por las familias que elegimos tanto como por las familias en las que nacimos. Cuando chocamos las copas, sentí una sensación profunda de cierre. No porque la historia hubiera terminado. Iván y Sofía se casarían en primavera. Habría nietos algún día. La vida seguiría con sus alegrías y sus desafíos, sino porque por fin entendí quién era yo, más allá de ser la esposa de Damián o la madre de Iván. Yo era Inmaculada Montero, guardiana del legado de mi familia, protectora de lo que importa, sobreviviente de una traición y arquitecta de mi propio futuro. Después de la cena, cuando nuestros invitados se preparaban para irse, Patricia me apartó. ¿Has pensado qué harás con el departamento del centro?, preguntó. El que salió en el acuerdo del divorcio. Sonreí. Estoy pensando en convertirlo en un refugio para mujeres que están reconstruyendo su vida después de un divorcio. Nada grande ni institucional, solo un lugar tranquilo donde alguien pueda quedarse mientras encuentra su siguiente capítulo. Patricia asintió, aprobando. Enver probablemente pensó que te estaba quitando algo valioso con ese acuerdo. No tenía idea de que te estaba dando una manera de ayudar a otras mujeres en situaciones parecidas. Irónico, ¿no?, dije. Su codicia se volvió la base de algo realmente útil. Más tarde esa noche, después de que Iván y Sofía regresaron a su departamento, caminé por la casa en silencio, apagando luces y revisando cerraduras. El mismo ritual que había hecho durante 40 años,
Pero ahora se sentía distinto, en paz, no por costumbre, seguro, no por automático. En mi recámara abrí el joyero donde guardo mis posesiones más preciadas. Pasé el collar de perlas que me había regalado mi madre. Pasé el brazalete de oro de mi abuela y encontré lo que estaba buscando, mi anillo de bodas original. La sencilla argolla de oro que Damián colocó en mi dedo cuando ambos éramos jóvenes y estábamos llenos de sueños. Lo levanté hacia la luz de la lámpara, observando la inscripción en su interior. Para siempre y por siempre. Ese para siempre había durado 42 años. El por siempre terminó el día que eligió a otra mujer por encima de su familia. Pero eso no borraba los buenos años, el amor que fue real, aunque no fuera eterno. Volví a colocar el anillo en el joyero, no con enojo ni tristeza, sino con aceptación. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado, pero la historia continuaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Iván. Gracias por una comida familiar increíble, mamá. Sofía y yo estamos muy agradecidos de tenerte en nuestras vidas, respondí. Gracias por convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Descansa bien. Apareció un segundo mensaje, esta vez de Sofía. Nunca tuve una madre que creyera en mí como tú lo haces. Gracias por mostrarme cómo es la verdadera fortaleza. Me sequé las lágrimas que asomaron a mis ojos. A mis 64 años, estaba descubriendo que algunos de los mejores regalos de la vida llegan en el segundo acto. Cuando por fin entiendes lo que vales y te niegas a aceptar menos, la casa se acomodó a mi alrededor con sus crujidos y suspiros familiares. Los sonidos de una estructura que había resistido muchas tormentas y resistiría muchas más. Pensé en mi abuela, que había criado a 5 hijos en esta casa durante la Gran Depresión. Pensé en mi madre, que la mantuvo como un refugio durante años muy difíciles para la familia, mientras mi padre estaba en el extranjero. Yo formaba parte de una larga línea de mujeres fuertes que protegieron lo que importaba, que enfrentaron la adversidad con dignidad y determinación. Ember había intentado romper esa cadena, pero solo había logrado hacerla más fuerte. Mañana empezaría a planear el refugio para mujeres divorciadas usando el departamento del centro que se suponía era mi premio de consolación. El próximo mes ayudaría a Iván y a Sofía a planear su boda, que se celebraría en el jardín donde mi abuela se había casado con mi abuelo hace 80 años. Pero esta noche simplemente estaría agradecida por la supervivencia, por el descubrimiento, por saber que, a cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, nunca es tarde para descubrir quién eres realmente, cuando todo lo falso se desvanece. Afuera de mi ventana, el viento de noviembre agitaba las ramas desnudas del roble que Damián y yo habíamos plantado en nuestro 10º aniversario. Había soportado tormentas, sequías y incontables estaciones de cambio. Como yo, se había doblado, pero no se había roto. Había resistido y se había fortalecido. En primavera volvería a florecer, y yo también. Ahora, quiero saber de ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo parecido? Déjalo en los comentarios. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.